Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Bienvenidos al programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy queremos dar un saludo muy especial por sus 104 añitos que cumple nuestra perla de Sullana. Que Dios bendiga a Sullana, que ese gran velo que enceguece la mente, el entendimiento de mis hermanos sullaneros, caiga en el nombre de Jesús y que resplandezca la luz del Evangelio. Es nuestro deseo. Tema del día de hoy, vocación de pastor. Ya saben que nuestros teléfonos son el 073-52-3902. ¿Cómo es el corazón de un pastor? ¿De qué te defiende? ¿Qué te enseña un pastor? ¿Qué es capaz de hacer por ti un pastor? ¿Quién dará parte un día por ti delante de el pastor de pastores? Pues el corazón de un pastor debe ser según lo que dice Pedro 5:5. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Tema del día de hoy pues es vocación del pastor y está a cargo del pastor Agner Añasco. Buenas tardes a todos los hermanos que se conectan a través del Facebook. Hoy día estamos 3 de noviembre del 2017, pocos días, casi un mes y medio o algo más para terminar el año 2017. Bien, yo soy su amigo el pastor Agner Añasco. Vamos a tocar hoy día un tema muy interesante, un tema que debe ser de mayor atención para la iglesia del Señor y para aquellos que tienen el deseo, el anhelo de ser pastores y de ser buenos pastores en sus iglesias. Hoy día vamos a hablar del tema vocación de pastor. Así se llama el tema de hoy en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Bien, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías 3:15. Los que tienen Biblia, por favor, acompáñenme ahí con la Biblia. Ábrala, por favor, en Jeremías capítulo 3, versículo 15. La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con verdad, o inteligencia. Mira, dos cosas, hermano, dos cosas. Vuelvo a repetir el texto. Y os daré pastores según mi corazón, dice Dios, dice el Señor, que os apacienten, que os pastoreen, que os dirijan, que os cuiden con ciencia y con inteligencia. Esto es interesante, así que por favor le invito a que preste atención mientras bosquejamos este tema, mientras damos a conocer lo que el Señor quiere para nosotros. En los tiempos bíblicos casi todo el mundo, hermano, casi todo el mundo estaba familiarizado con el oficio de pastor. Hablando en el tiempo antiguo, era una de las carreras, podríamos decirlo así, de los oficios, para hacerlo más conocido el término. Era uno de los oficios y todos estaban familiarizados con este oficio de pastor. La función del pastor era apacentar el rebaño, asegurarse que el rebaño comiera bien, protegerlo de los depredadores y buscar a los extraviados. Ese era el oficio de un pastor en el ámbito natural: criar a sus ovejas, tener cuidado de ellas, protegerlas, buscarles buen pasto para que ellas puedan crecer saludablemente y sobre todo protegerlas de los depravadores, de los lobos feroces, de los depredadores de la noche, de los depredadores que se visten también de ovejas y que podían atentar contra el rebaño. Bien, amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo
Desde el principio, Dios buscó hombres con capacidad, hombres llenos de ciencia. Cuando hablo de ciencia, no hablo de ciencia humana, de ideas humanas, no hablo de ciencia común de la que muchos ateos, muchos filósofos tienen. Hablo de las ciencias bíblicas. Recuerde que la Biblia es una ciencia que se debe estudiar, que se debe enseñar para que otros puedan crecer en ella. La Biblia no es una religión, no es un libro religioso que cualquiera puede abrirlo, comprarlo y leerlo. Aunque tenemos la Biblia abiertamente, la distribución y la venta de Biblias. Pero la Biblia en sí, hermano, no es un libro cualquiera donde cualquier hermano puede venir y leerla y decir ya conozco a Dios, ya sé de Dios. Porque la Biblia tiene muchas cosas que deben ser entendidas a través de la ciencia. ¿A través de qué? A través del conocimiento de Dios, a través del Espíritu de Dios. Para eso estaban los maestros, para eso Dios estipuló pastores, para eso Dios puso en el tiempo antiguo profetas, sacerdotes. ¿Cuál era el encargo de los sacerdotes, de los pastores? Era enseñarles lo que la Biblia mandaba o enseñaba, o lo que Dios decía a través de los escritos que le dio a Moisés. Tenemos que Moisés le dio el Pentateuco, los primeros 5 libros, donde maestros, doctores de la ley, llenos de esta ciencia, podían enseñarle a otro. O sea, si nosotros comenzamos a revisar la Biblia, encontramos que Dios siempre levantó hombres con capacidades en el sentido del conocimiento de Dios. Usted no piense, hermano, que el apóstol Pedro o Simón, Natanael, Jacobo y los discípulos que eran del vulgo, si eran del vulgo, no eran gente profesional. Ellos no conocían de repente, hermano, de las cosas del mundo, de la economía. Ellos no sabían pues de política, de algunas ciencias humanas, pero ellos no eran ignorantes de la Biblia. Por favor, yo quiero que entienda algo aquí, porque de aquí se ha cogido algo para justificar la ignorancia, para justificar la ociosidad de querer aprender, para justificar el deseo de conocer las Escrituras. Dicen como Juan, como Pedro, o Simón, como Jacobo, Mateo y otros eran del vulgo y sin embargo llegaron a ser grandes hombres de Dios. Sí, ellos ignoraban muchas cosas del mundo, como ya mencioné, otro tipo de ciencias, pero ellos no eran ignorantes de la Torá. Ellos sabían que iba a venir el Mesías. Ellos tenían conocimiento de la Biblia. Si usted lee la Biblia va a encontrar que Natanael, el mismo Señor Jesucristo, lo elogió diciendo: "He ahí un israelita en el cual no hay engaño". Cuando le preguntaron que habían encontrado al Cristo, dijeron: ¿de dónde vendría el Cristo? Esta gente tenía conocimiento sobre las Escrituras. Eran ignorantes en otras cosas, pero sí conocían la Biblia. Moisés conocía la historia de los israelitas. Cuando su mamá, cuando se dio a conocer que su mamá era hebrea, entonces Moisés empezó a tener conocimiento de los hebreos. Y Dios lo llamó con ese conocimiento que tenía y lo utilizó. Que Moisés tenía deficiencia al hablar o algunas otras anomalías, pero Moisés no era un ignorante bíblico o no era un ignorante de las Escrituras y el conocimiento de Dios. Eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro en la iglesia. Nosotros los gentiles, si somos ignorantes de la Biblia, si hemos sido ignorantes de Dios porque no conocíamos, nosotros éramos politeístas. Ellos creían en un solo Dios, monoteístas. Nosotros creíamos en la piedra, creíamos en cualquier cosa que le hacían cara, piernas y manos. Para nosotros era Dios. Y así como en el día de hoy mucha gente tiene muchos dioses. Aquí en el Perú, en Argentina, en Chile, en el Ecuador y en cualquier otro país de la tierra. En cambio los judíos, ellos venían basados con una cultura de conocimiento bíblico. Lo hablo bíblico porque ya tenemos la Biblia, pero en el tiempo antiguo era conocimiento de la Torá, de las Escrituras. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que voy a enseñar? Pues mucho. Porque el apóstol Pablo también pidió requisitos para ser pastor, para ser un pastor calificado, para que no lleve a la iglesia en el error, hermano. Hoy en día hemos perdido esa noción
de lo que es un pastor, del oficio de un pastor, de las obligaciones de un pastor, de los derechos de un pastor, y quién es un pastor y qué es un pastor. Hemos perdido todo eso, porque ahora a cualquiera que sale con una Biblia, que funda una iglesia o que divide una iglesia y se va a otro lugar y agarra su casa, su sala, la presta y empieza a reunir a 4 o 5 adeptos y les comienza rápidamente. Nosotros lo creemos o lo apuntamos como si él fuera un pastor, o rápidamente lo nombramos pastor, o creemos que eso es un pastor, cuando eso no es un pastor, cuando eso no es el oficio. Entonces hoy en día ha habido todo un desconocimiento, una confusión sobre el ministerio pastoral. Note usted que el Señor Jesucristo, siendo Dios, de todos los 5 ministerios, cuando él podía haberse llamado el buen apóstol, el buen maestro porque era maestro, apóstol porque fundó la iglesia, profeta porque habló todo lo que iba a pasar adelante, evangelista porque predicó, pero él sin embargo se hizo llamar el buen pastor porque sabía que el oficio de pastor no era cualquier cosa y que cualquiera o a cualquiera no se le podría llamar pastor. Y eso es lo que voy a tratar. Entonces, la Biblia enseña que el pastor tiene cualidades, funciones, que el pastor tiene que ser de acuerdo a la Biblia. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor, haciendo la primera pregunta que tenemos del día. ¿Qué es un pastor y quién es un pastor? Primero vamos a ver lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a ver qué es un pastor o qué es pastor. Pastor es aquella persona que tiene un oficio para guardar, guiar y apacentar el ganado, o sea, en el ámbito natural. Un pastor es una persona a la que se le ha encargado. Mire, note esta palabra, se le ha encomendado. Se le ha encargado el cuidado de una iglesia o de la iglesia para dirigir, para cuidar una congregación de creyentes. Ese es un pastor. Ese es un pastor. No se le ha dado autoridad, sino se le ha encargado el cuidado. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 5:14. Dice así la palabra de Dios: ruego a los ancianos, aquí también al pastor se le llama anciano, que está entre vosotros, yo anciano también con ellos. El apóstol Pedro también ocupaba la función de pastor en esta iglesia. Dice: yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada cuando Cristo venga. Aquí viene la primera expresión: apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, no debajo de nosotros. Mire por favor con mucha atención Primera de Pedro 5:1-4. Apacentar la grey de Dios. Aquí la expresión grey es la congregación, la iglesia, como usted la quiera definir. Apacentar. ¿Qué es apacentar? Dar paz, tranquilidad, sosiego. ¿De dónde tiene que venir la confianza de la iglesia en Jesús? A través del pastor. O sea, el pastor tiene una responsabilidad, hermano, muy grande. Si usted no califica como pastor, no se meta a pastorear. Vaya a vender papas, vaya a vender pollo, haga su negocio, pero no se meta con el objetivo de ganar dinero en este ministerio. Se lo digo yo por testimonio propio. No es una ganancia. Si usted tiene el evangelio por ganancia, por negocio, pues va a tener el infierno por ganancia. El ministerio pastoral es algo muy sagrado, muy importante, que Satanás ha querido destruir, desvincular, desmoronar, al ver que no ha tenido que mezclar cierto oficio con ciertas cosas materiales, para de esa manera desaforar el ministerio pastoral. Por esa razón el apóstol Pedro dice claramente: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? Cuidando. Mandando no, cuidando. El pastor no manda, el pastor no ordena. Escuche bien esto: el pastor no tiene autoridad, potestad de ordenarle a usted.
Cuando el pastor se dirija a usted, tiene que hacerlo pidiéndole de favor, si quiere que usted haga algo por él. No puede el pastor ordenar. La Biblia dice claramente, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no con autoridad, no con violencia, no con autoritarismo, no creyéndose dueño de las ovejas, no creyéndose el máximo, el más, al único que Dios le habla, a la máxima autoridad. El pastor no es una máxima autoridad en la iglesia. El pastor es un servidor. El pastor está obligado, hermano, obligado a servir. Por eso le digo, si usted no conoce, después de este mensaje, usted se identifica que usted no reúne y no está calificado para asumir lo que voy a enseñar de acuerdo a la Biblia, vaya a vender papas y no se meta de pastor, porque a las finales usted y la congregación se van a ir al infierno, o el lobo va a venir y se va a tragar las ovejas y usted va a ser el único responsable. Hoy en día, hermano, hay pastores que no deberían estar pastoreando ovejas, hermano, sino cabras. Hay pastores que deberían estar en una empresa haciendo negocio, no en la iglesia. Hay pastores que deberían estar en algún otro lugar, menos en la iglesia, porque están ejerciendo dominio sobre ella, poder sobre ella, manipulación sobre la congregación. Están manipulando, están construyendo imperios en base de las ovejas, en base de la iglesia. Se están autoenriqueciendo, se están trayendo, hermano mío, esclavitud a la gente, esclavizando a la gente, haciendo de ellos todo un mercadeo, toda una ganancia, poniéndolos a vender, haciéndolos trabajar y ni siquiera les reconocen su día de trabajo. Todo beneficio para la iglesia. Lamentablemente es una tristeza. Es necesario que hablemos estas cosas, porque hay buenos pastores y hay malos pastores. Hay buenos pastores que aman la iglesia, que viven por la obra. La Biblia dice que el que trabaja en el Evangelio viva del Evangelio. No se les puede privar de su salario de trabajo. Pero más allá de ello, se tiene que tener en cuenta de que la codicia, de que la iglesia no es un negocio, y si entra codicia a su corazón, amado pastor, si no quiere irse al infierno, yo le recomiendo que haga un autoanálisis, se detenga o se retire del ministerio o reconozca que está haciendo mal y vuelva de nuevo por el sendero en que empezó. Por eso la Biblia dice, cuidando de ella, no por fuerza, escuche bien esto, sino voluntariamente. Aquí viene la vocación del pastor. El llamado a servir, el querer servir, escuche bien esto, es voluntariamente. O sea, tiene que tener la persona que quiere ser pastor, tiene que tener vocación, amor, un amor desinteresado, un servicio desinteresado en la obra de Dios. Pero aquel que dice, 5 años estudié en el seminario, me quemé las pestañas 5 años, estuve 5 años en un seminario, ahora merezco pues ganar más de lo que gana cualquier obrero, cualquier persona, ahora me merezco tener mi carro, mi casa, tener cosas, y ahora merezco que la iglesia trabaje para mí. Eso es falso. No estoy en contra de que un día tenga usted un auto, una casa bonita. Lo que estoy en contra es que usted tenga la actitud de pensar que como estudió 5 años en el seminario, ahora le toca a usted vivir de los borreguitos que no se dan cuenta lo que realmente es un pastor. Eso no va conforme a la Biblia. Por eso dice que, si no voluntariamente, Dios está llamando hombres que quieran servir a la obra voluntariamente, o sea, que tengan vocación sana, que sean voluntarios al servicio. Y dice la Biblia, no por ganancia deshonesta, o sea, no con la mira de creer de que vas a sacar algo de la iglesia, no con la mira de creer que vas a ser famoso por tener una iglesia, no con la mira que vas a creer que vas a ganar respeto, admiración por la iglesia, sino con la mira de servir voluntariamente
a favor de los miles de almas que Dios pondrá en tu rebaño. Y con ánimo pronto, o sea, haciéndolo con diligencia, haciéndolo con esfuerzo y con amor, esforzándote para que seas el ejemplo de la iglesia. En el versículo 3 de 1 de Pedro 5, 3 dice, no, por favor, anote esto en su mente y en su corazón, no como teniendo señorío, no como creyéndote gobernante de ellos, no como creyéndote el líder de la iglesia, no como creyéndote el dueño de la gente, no como creyéndote la autoridad de la gente, no como creyéndote que tienes poder sobre la gente, no, dice ahí, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La iglesia está a vuestro cuidado, no está para servirnos. La iglesia no está para servir al pastor. La congregación, las ovejas no están para enriquecer al pastor, no están para hacer famoso al pastor, no están para darle gloria al pastor, no están para engrandecer al pastor. La iglesia está para ser cuidada por el pastor, para ser protegida por el pastor, para ser alimentada por el pastor, para ser apacentada por el pastor. Esa es la función de la iglesia, esa es la función del pastor. Esos son los derechos y las obligaciones que el pastor tiene sobre la iglesia. Por eso vuelvo a repetir, si sientes que no encajas en esto, anda, vende papas, búscate un negocio, no te metas de pastor, porque vas a sufrir demasiado y al final vas a terminar como hereje y apóstata tratando de sobrevivir de la gente. Y ahí es donde vas a tener grandes problemas. Evítate ese problema. Estudia otra carrera. Si no tienes vocación voluntaria, si no eres voluntario, si no tienes amor, dedícate a otra cosa. Y sigo leyendo. Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Oiga, hay una responsabilidad enorme. Hay una responsabilidad más allá del terno que te pongas, más allá de lo bonito que hables, más allá de los milagros que hagas, más allá de lo dinero que tengas, más allá de lo hermoso que te veas. Hay una responsabilidad que el pastor tiene. Es el ejemplo de la grey. Eso no significa que el pastor no tiene errores. Eso no significa que el pastor es perfecto. Esto no significa que el pastor no se pueda equivocar. No estoy hablando de eso. Porque aún de los errores del pastor, la iglesia aprende. Aún de los errores del pastor, la iglesia aprende. Pero esos errores no pueden atentar contra la doctrina. Ok, escuche bien esto. Esos errores no pueden atentar, transgredir, desdeñar, diluir la doctrina bíblica. Que el pastor tenga errores, que se equivoque en algo, en aquello, que falló, que le pasó esto. Eso sirve para la iglesia, para que la iglesia sepa de que el pastor sigue siendo humano. Pero cuando el pastor transgrede los mandatos, ahí hay que tener mucho cuidado. Y hablaremos de eso más adelante. Mire lo que dice la Biblia, sino siendo ejemplo. Ejemplo en el esfuerzo, ejemplo en el carácter, ejemplo en el amor, ejemplo como persona, ejemplo como padre de familia, ejemplo como esposo, como amigo, como hermano, ejemplo en todo. Mira lo que dice la Biblia en el verso 4. Y cuando aparezca, ¿quién va a aparecer? Cuando haga su aparición el príncipe de los pastores. Antes dijo él, yo soy el buen pastor. Ahora dice, yo soy el príncipe. Él es el jefe. Cuando aparezca el jefe, cuando aparezca el máximo, nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro príncipe, nuestro rey de reyes, cuando aparezca el príncipe de los pastores, los que hicieron el trabajo por vocación, no por negocio, no por ganancia deshonesta, los que hicieron el trabajo voluntariamente, ¿qué recibirán? Recibirán la corona incorruptible de gloria. Quizás, amado pastor, a usted no va a venir Marcos Guía a coronarlo, no van a venir los Grammy latinos a ponerle a usted una corona, a darle un trofeo porque es buen pastor,
Pero no importa que usted no reciba los trofeos del mundo, no importa que no reciba la fama que otros malos pastores tienen. Recuerde usted que si usted permanece haciendo la obra del Señor, usted que me está oyendo recibirá la corona incorruptible de gloria. Aleluya, aleluya. Pero esto está pasando en la iglesia. La iglesia no está entendiendo que el pastor no tiene autoridad sobre la congregación, no tiene autoridad sobre la gente, sino que es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra es la que tiene autoridad sobre la iglesia y sobre el pastor. La palabra es la única regla que tiene autoridad para ordenarle a la oveja a que se arrepienta, para ordenarle a la oveja a que se arregle su vida, para ordenarle, para exhortar a la iglesia. Es la única palabra la que tiene poder para exhortar a la iglesia, para edificar la iglesia, para corregir la iglesia, para confrontar a la iglesia. Es la palabra la que puede hacer que el hombre de Dios, que la iglesia sea transformada. No son las revelaciones del pastor, no son los conceptos del pastor, no es la teoría del pastor, no son los sueños del pastor, no es la visión del pastor. Hay gente que hace su propia visión y pone, esta es la visión del pastor de la iglesia tal. Todo aquel que siga la visión del pastor será prosperado, será engrandecido, pero aquel que no siga la visión del pastor será arruinado. Mentira del diablo, amado pastor. Si a usted lo engañó un falso profeta diciéndole que el que no sigue su visión va a ser destruido, va a ser maldecido, va a ser seco, no va a prosperar, ya lo mintieron, hermano, ya le mintieron. No acepte profecías que la Biblia no enseña, porque usted no tiene poder sobre la iglesia. La iglesia no corre en su visión, la iglesia no corre en su teoría, la iglesia no corre porque usted sea el pastor. La iglesia avanza porque la palabra de Dios es la que santifica, la que purifica, la que engrandece. Es la palabra de Dios la que va a llevar, hermano amado, a la iglesia a la presencia del Dios Todopoderoso, no su visión. Hereje, no su visión. Quite su visión y ponga la visión del Señor, que Él es el buen pastor. Y cuando Él venga, ya no vendrá como el buen pastor, vendrá como el príncipe de los pastores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué está pasando hoy en día en la iglesia del Señor? ¿A quién le decimos pastor? ¿Cómo es que nosotros ponemos a alguien en la iglesia como pastor? El apóstol Pablo tenía claro de que esto iba a ser un problema futuro, de que mucha gente iba a tomar este oficio no por vocación, sino por negocio, sino por ganancia, sino porque va a haber en la iglesia un buen negocio. Pablo tuvo que poner una norma, o el Señor a través de Pablo puso una norma. Mira, hermano, si usted quiere ser pastor, buena obra desea. Si usted quiere dirigir la iglesia, buena obra desea. Dios está llamando voluntarios. Dios está llamando gente que quiera servir a la obra. Usted puede reunir estos requisitos y puede ser el pastor. El apóstol Pablo sabía de que muchos se iban a meter ahí, que no iban a perdonar el rebaño. Por eso que en Hechos capítulo 20, versículo 29, el apóstol Pablo dijo claramente en el versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y que arrastrarán así a los discípulos. Y en el 29 dice: y se levantarán gente en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pastores que no perdonan el rebaño. A las pobres ancianas que el Estado les da una jubilación exigua, muy poca, les exigen que su dinero lo lleven a la iglesia. Les exigen el diezmo, les exigen dar ofrendas más allá de lo debido. Hermano mío, no puede usted imponer ese tipo de cosas. Yo creo en el diezmo, yo sé que hay que dar el diezmo, pero usted no puede obligar a una persona de la tercera edad que está ganando de repente 20, 40, 100 soles, quitarle de su mensualidad dinero para llevar a la iglesia. No funciona así.
El mismo Señor Jesucristo dijo que habían invalidado el mandamiento de Dios, porque decían Escorbán, lo que te iba a dar a ti, mamá, papá, se lo he dado a Dios, cuando eso hacía invalidar, amado hermano, la palabra del Señor. Y lo que hemos leído es claro, lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es un pastor? ¿Cómo yo identifico que el hombre que está predicándome es realmente un pastor calificado por Dios? Mira, hermano, hay gente que busca la calificación del apóstol. Hay gente que está buscando la calificación del pastor superior, del fundador de la obra. Hay pastores que son puestos a dedo, porque les cayó bien el hermanito, porque ora bastante el hermanito, lo pusieron de pastor, porque el hermanito ayuna, ya que él sea el pastor, porque el hermanito diezma y ofrenda, que él sea el pastor. No funciona así, hermano. Otros son más espirituales, se soñaron que el hermano tal, lo vieron predicando, él ya es el pastor. Otros traen a un profeta de esos que se desayunan con cualquier cosa y a las 12 de la noche se almuerzan, no sé qué cosa, se meterán ahí, se fuman algo que es muy malo, hermano mío, por no decir las locuras que piensan, vienen y profetizan y dicen, este es el pastor de la iglesia porque así el Señor me ha dicho. O sea, todo eso lo vamos a pasar por la palabra. Si realmente la palabra dice que así se debe buscar un pastor, que así se debe establecer un pastor, que así se debe colocar un pastor, entonces yo me quedo callado. Vamos a lo que dice la Biblia. En 1 Timoteo 3 están los requisitos que tiene que reunir el candidato voluntario que quiera ser pastor. Dios no le prohíbe a nadie, pero Dios le dice, bien, ¿quieres pastorear mi iglesia? Muy bien, buena obra deseas. Vamos a ver lo que dice. Palabra fiel es esta. 1 Timoteo 3. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el que te pastoree, que el que te va a pastorear o el que te está pastoreando sea irreprensible. ¿Qué significa eso? Que no vengan a tocarle la puerta a su casa a decirle, Señor, págueme. Que no tenga problemas judiciales, que no tenga problemas en la calle, que no tenga problemas de que se peleó con el vecino, que esté en pleito actualmente con el vecino, que no debe tener esa persona actualmente pleito. Mira, yo te pareció a lo que piden en los trabajos seculares, te piden antecedentes policiales para ver si no tienes pleito con alguien, o sea, también te necesitan irreprensible. Si en el mundo piden a un profesional irreprensible, pidiéndote antecedentes policiales, judiciales, ¿cómo no Dios no va a pedir esto? O sea, tienes que ser irreprensible, no tener problemas actuales. Marido de una sola mujer. O sea, tiene que ser casado. Tiene que ser casado. Que sea sobrio, que no ande contando chistes, que no ande hablando lo que sueña, ay, que hoy me soñé, que yo volaba, creo que el Señor me va a hacer. Esas tonterías no, hermano. Que no sea un tipo tonto. Que no sea tonto, sino que sea una persona sobria, juiciosa, que sea prudente, que cierre el pico cuando tenga que cerrarlo y que abra la boca cuando tenga que abrir. Decoroso, que sea una persona muy decorosa, que no ande haciéndose tatuajes, que no se ande poniendo el pelo como si fuera pescadito, con ropas bien pegadas al cuerpo. O sea, que sea una persona decorosa, que sea una persona muy formal en la forma de vestir. Que esto no salva, hermano, eso, la formalidad no salva, pero el Señor quiere que usted viva una vida o vista una vida decorosa. Hospedador, que cuando vayan a su casa y le pidan ayuda, usted salga a las 24 horas que sea necesario, le tocan la puerta y usted va. No como muchos que dicen, comunícate con mi secretaria, ahí que te saque la cita. No, así no funciona, hermano. Por eso le digo que si usted no califica, no reúne estos requisitos, vaya a vender papas y deje para otro que sí tenga vocación, que esté apto para enseñar. Que no diga, ay, es que no me preparé, déjeme preparar. No, que ya esté preparado para toda buena obra. Que donde vaya esté apto para enseñar, apto para hablarle de Cristo a cualquier persona, para ministrar, para ayudar. No una persona que tenga que prepararse un par de días antes para salir a dar un sermón o para hacer cualquier actividad basada en el ministerio, sino ya preparada, apta para enseñar.
no dado al vino. O sea, que no sea un tipo que ve una botella de vino, de cerveza, y se le van los ojos y cae siempre ahí. No, no, sea un tipo que tenga dominio propio, no dado al vino. Que no sea un pendenciero, hermano, de esos hay un montón. De esos comienzan a torcer la Biblia, como dijo el apóstol Pedro, gente indocta, que comienza a torcer la Biblia para beneficio o para beneficiar a alguien. Hoy en día la política, ya se metió a la iglesia. Los pastores, hermano, es una tristeza. Los pastores le hablan a su iglesia: voten por tal candidato porque ella es de Dios o porque él es de Dios y nos va a sacar de donde estamos. Vote por ese candidato. O sea, el pastor amado, siendo un pendenciero, usa la Biblia. ¿Para qué? Para beneficiar a un candidato político o para beneficiar a alguien en la iglesia. Eso no se debe hacer. Si tu pastor está beneficiando candidatos políticos y los está llevando a la iglesia y les está diciendo a usted que cuando quede el Señor como alcalde, como congresista, como diputado, como regidor o como presidente, Él nos va a hacer el templo grande, Él nos va a ayudar con esto. Hermano, dígale a ese pastor: oiga, hermano, usted está yéndose en la carne, usted está zafado del oficio que Dios le encargó. Reprenda a ese hombre. Quizás lo haga sano en la fe. La Biblia dice: repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, porque se está torciendo. Lamentablemente hay muchos de esos pendencieros en la iglesia que usan la palabra para ganancia deshonesta. Que no sea codicioso de ganancia, que no se mete en negocios, hermano. Hay pastores que son socios de empresas, socios de negocios, otros se hacen socios de otras iglesias, mandan plata, otros se hacen socios de TV Enlace porque dicen que si dan buena ofrenda van a recibir dinero. Gente codiciosa. La Biblia dice no, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, que tenga un buen trato, un buen perfil, un buen trato, que sea apacible, que sea un hombre pacífico, que siempre sea él quien ponga los paños fríos sobre los problemas, no alguien que más bien encienda el problema, que no sea avaro, como usted lo quiera mencionar, que no mire la iglesia como una monedita de oro, sino que sepa que la iglesia está a su cuidado y que un día va a darle cuentas al Señor de ello. 4. Que gobierne bien su casa, o sea, que tenga hijos, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Mi hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. 6. Que no sea un aprendiz. Recién tiene 3 años en el Evangelio. 3 años. Se congrega 3, 4 veces por semana. Le enseñan 1 hora por día. Saque usted línea al año. Tiene 4 años. ¿Cuánto tiempo aprendió? Poquísimo. Y sin embargo ya es pastor. Sin embargo ya lo nombraron de pastor. Él es un neófito. No puede un neófito gobernar la iglesia, porque dice la Biblia: no un neófito. No sea que se la crea. No sea que se la crea de doctor. No sea que se la crea de maestro. No sea que se la crea que lo sabe y caiga en la condenación del diablo. El diablo se la creó que podía ser como Dios. ¿Y dónde fue arrojado? A la tierra y al infierno, porque esa es su condenación. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Mire, ahí están los requisitos que necesita un pastor. Ahí están los requisitos que requiere la persona que quiere ser pastor. Si tu pastor o aquel que te está pastoreando no tiene estos requisitos, amado hermano, déjeme decirle que usted tiene 2 opciones: o seguir con él y perderse con él porque está contradiciendo la palabra, o decirle al pastor que lea 1 Timoteo 3 y que reúna esos textos para que él pueda pastorear. Qué interesante, hermano. Por eso es que hay muchos falsos pastores. Por eso es que la iglesia está en decadencia. Por eso es que la iglesia está ahorita mal vista. Y tiene mucha razón la gente que critica a la iglesia. No le está criticando por sus buenos hechos, le está criticando por los malos hechos que se están viendo. Hoy temprano una noticia
terrible, hermano. Un pastor que se hace llamar apóstol, dice él que en su semen tiene la unción y que él tiene el ADN apostólico y que él tiene que transferir el ADN apostólico a través de su semen sobre las vaginas de las hermanas de la iglesia, y las hermanas al acostarse con el esposo le transfieren al esposo el ADN apostólico. Hermano, miren la basura que se están tragando. Ya este hombre ha sido capturado por la policía en otra nación por esa bajeza, por esa humillación que ha hecho con las mujeres de la iglesia, y es un pastor. ¿Por qué? Porque este pastor lo escogieron a dedo, porque este pastor se autonombró pastor cuando nunca lo pasaron por la lupa de la palabra. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de la iglesia, que a cualquiera le dice pastor. A cualquiera que se pone traje blanco, corbata roja y se compra una Biblia, ya es pastor. A cualquiera que se pone un terno y se pone a predicar de Dios, ya le dice que es pastor. Hermano, páselo por la lupa de la palabra. La Biblia dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7 y versículo 17, dice lo siguiente. Vamos a leer el 17, porque los pastores les gusta más el 17, porque el 7 los confronta. Mira, el 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Hay muchos pastores que merecen ser obedecidos. Hay pastores que valen la pena, que aman la iglesia, que aman la grey, y de esos Dios bendiga su buen trabajo, y vamos a hablar de ello. De repente hagamos dos partes la vocación de pastor, porque no va a dar el tiempo, hermano, no va a dar el tiempo. Pero a donde me quede, haré este sermón en dos tiempos. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Miren, hermano, el trabajo del pastor. Velan por vuestras almas, están allí como un padre, no son padres espirituales. Por ahí se le metió la locura a alguien y dijo, no, yo soy tu padre espiritual o papá espiritual. No, la iglesia nadie llama padre espiritual aquí en la tierra. Así que el pastor no es su padre espiritual, amado hermano, no es su padre espiritual. No, ni el que fundó la iglesia es su padre espiritual. Él le enseñó la palabra y lo pastoreó. Muy bien, gloria a Dios por eso, tendrá su recompensa, pero no es su padre espiritual. Su padre espiritual es Dios. Ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Por favor, ayúdennos a pastorearlos sin quejarnos, porque hay unos que son difíciles, amados, de pastorearlos. Hay gente que no quiere ser pastoreada por buenos pastores, pero pones un pastor lobo que los trague, ahí están, hermano, metidos en las iglesias siendo esclavos de estos hombres. Miren el 7 lo que dice, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os dan la palabra de Dios, cuál haya sido el resultado de su conducta. Mira, hermano, el resultado de la conducta del pastor, y recién imiten su fe. Ya. Hay muchos pastores que no son dignos de imitación. Hay muchos pastores que no podemos imitar su fe, porque su conducta no fue, escuche bien esto, que hace un año, hace 5 años, 20 años, era así, era acá, no importa, hermano. Si ya se arrepintió, si actualmente sigue viviendo como vivía hace 20 años, ese no se le sujete para nada. Pero si se arrepintió y ahora mejoró y tiene un comportamiento distinto basado en la palabra, sujétese a ese e imite su fe. Qué interesante es conocer la palabra del Señor. Hay falsos pastores en la iglesia, hay muchos falsos pastores en las iglesias. Lamentablemente no se predica de esto porque hay un miedo enorme. Vamos a abrir la Biblia en Ezequiel 43, 1 al 20. Recuerde que el Señor dice, yo te daré un pastor conforme a mi corazón, o sea, el corazón de Dios. Si usted tiene un pastor que está que le roba, que está que lo trata mal, y a usted se le habló la verdad y nunca quiso oírla, pues bien se lo merece. Cada quien tiene el pastor que se merece. Escuche bien eso. Cada quien tiene el pastor que se merece, por algo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, rapidito, en Ezequiel 43. Ezequiel, versículo 43. Esto es interesante.
Y hay que tener muy en cuenta cómo Dios va obrando con poder, con gloria en estos hechos. Es tan interesante saber lo que Dios hace para que nosotros podamos entender, hermano, las cosas que Dios está trayendo en la vida de las ovejas. Pero a veces nosotros no comprendemos claramente, no comprendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y llegamos al punto de rebelarnos. Por eso es importante. Yo creo que este mensaje lo voy a hacer en 2 tiempos, hermano, porque ya el tiempo se nos va. Y antes de entrar a los falsos pastores, vamos a hacer ahí un corte, pero vamos a abrir la Biblia ahí en Hechos 20:29 una vez más, para poder notificar lo que dice el Señor. Ya la segunda parte de este mensaje lo vamos a dar el día lunes. A ver, vamos a abrir lo que dice la Biblia, rapidito, en San Juan. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Realmente, nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. San Juan 10:7 dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron eran ladrones, salteadores, pero no les oyeron las ovejas. No les oyeron las ovejas. O sea, que hay muchos pastores, falsos pastores, que en su iglesia no tienen ovejas, tienen cabras, porque las cabras tragan papel, basura y todo lo que encuentren en el camino. Lamentablemente, el Señor Jesús dice: el que no entra por mí, que yo soy la puerta, es el asalteador, es el lobo, es el falso pastor. Por lo tanto, las ovejas, la verdadera oveja, no está conforme con el trato de un falso pastor. La verdadera oveja identifica la voz de su pastor, del verdadero pastor, a través de la palabra del Señor. En cambio, las cabras no identifican nada. Las cabras tragan de todo. ¿Quién sabe si de repente usted está pastoreando cabras, está pastoreando este tipo de animales? Por eso es que no se dan cuenta de las mentiras que los pastores falsos están enseñando. No sea que usted esté metido en medio de todas esas cabras, amado hermano. Yo soy la puerta, dice el Señor en el verso 9 de San Juan 10. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto es precioso. El ladrón no viene sino para matar, para robar, para destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, mas el codicioso, mas el que hace de las ovejas y se las traga y se las come, como lo que vamos a ver el día lunes, en la segunda parte de la vocación de un pastor. El asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Hay mucha gente, hermano, en las iglesias que están tan lejas de Dios, tan lejanas de Dios, a pesar que cantan coros, a pesar que ofrendan, a pesar que tienen la Biblia, están lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando el asalariado, cuando el lobo disfrazado de oveja se sube a predicar ahí en el púlpito, comienza a hablar doctrinas que en lugar de acercar a la oveja, a su pastor, al creyente, ante Dios, lo aleja de Dios. Hay doctrinas que se predican en las iglesias que te alejan de Dios. Hay doctrinas que se predican en las iglesias que te llevan lejos de la presencia de Dios, a pesar que cantas coro, a pesar que tengas experiencias religiosas, a pesar que sientas poderes sobrenaturales, te alejan de Dios. Y Jesús lo dijo claramente: dispersan a las ovejas, las alejan de la verdad, cuando les hablan palabras que nunca Jesús mandó a decir. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas.
El pastor que no tiene vocación para pastorear, no le importa el estado físico, el estado emocional, el estado espiritual de las ovejas. No le importa si la iglesia crece, si la iglesia se disminuye. Lo que le importa es cuánto va a ingresar a su bolsillo. Pero sin embargo, dice el Señor Jesús, sin embargo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor se califica, se identifica, porque ama las ovejas y busca pasto verde. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Miren cómo se compara el Padre como un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. El buen pastor busca la manera del bienestar de la iglesia, de la salud de la iglesia. Trae pasto fresco, estudia, se capacita, analiza, saca lo gorgojo de la palabra, saca la palabra que contamina, enseña a la iglesia, capacita a la iglesia, le enseña al pueblo de Dios a tener una vida consagrada al Señor. El buen pastor siempre dará su vida por las ovejas. El buen pastor siempre cuidará que cuando viene el lobo, con credencial de pastor, con credencial de apóstol, con credencial de hermano, con credencial de conferencista, el pastor lo pasa por la lupa de la palabra y ve que es un lobo disfrazado de oveja, lo deja en la puerta y pone en mano seguridad para que ese lobo no venga y se trague y disperse a las ovejas. Amado hermano, esta es la primera parte. Por el tiempo no puedo seguir, por el tiempo ya estamos llegando a las 5 de la tarde. Por el tiempo no voy a seguir, voy a hacerlo en dos partes. Esta es la primera parte del tema vocación de pastor. Vocación de un pastor o de pastor. La segunda parte la daré el día lunes, Dios mediante. Que Dios me lo bendiga. Buenas tardes, con ustedes su hermano Luis Eizaguirre. Interesante vocación del pastor. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Así que ya sabe que un pastor es el que cuida, el que enseña, el que es un ejemplo en la iglesia. Entonces, para llegar hasta ese punto, todavía el aprendiz le está faltando mucho. Así que Dios me los bendiga y yo los espero, ya saben, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Y aquel que quiere llamar al 073-523902, que Dios me los bendiga.